Cuando iba a la secundaria, empecé a escuchar por primera vez a The Beatles. Conforme más me iba adentrando en su música e historia, un amigo me habló de un tema que creo todo fan de la banda ha escuchado una vez. Era sobre la supuesta muerte de Paul McCartney y que éste había sido suplantado por un doble. Fue así que me enseñó un documental llamado El último testamento de George Harrison, que hablaba sobre los supuestos mensajes ocultos en canciones. A mí me encantan las teorías conspirativas, investigar sobre ellas y generar mi propia opinión, sean solo especulaciones, coincidencias o algo misterioso. Y esta, que fue la primera que alguna vez escuché, durante años he ido encontrando más y más información sobre este supuesto tema. Así que pensé, ¿por qué no traerlo a un programa? Debo mencionar que todos los datos que he recabado para este video los he tomado del libro El gran misterio de los Beatles. ¿Murió Paul McCartney en 1966? De Lady Ruth. Hey, ¿qué tal banda? Yo soy Alex Mars y bienvenidos una semana más a Pláticas de Algo y Café. Y pues bueno, en octubre de 1969 surgió un sorprendente e impactante rumor. Uno de los Beatles, Paul McCartney, estaba muerto y había sido sustituido por un doble. La noticia se extendió en pocas semanas, y tomando el otoño de 1966 como el año de la muerte de El Beatle y la suplantación del falso, año que, como ya vimos, es fundamental en la historia de la banda. En su momento, Paul no dio ninguna declaración inmediata para desmentir el rumor o decir que se trataba de una broma. Por el contrario, se fue a toda prisa a su granja de Escocia, mientras que en Apple Records, las llamadas de reporteros preguntando por la salud del Beatle no daban abasto al personal que ahí se encontraba, quienes insistían en que estaba bien y se encontraba en su granja. Fue así que un grupo de reporteros de la revista Life se presentaron allí en búsqueda de pruebas fotográficas que demostraran que él estaba vivo. Al aparecer en la residencia de McCartney, este se acercó corriendo y de una forma muy agresiva les ordenó que abandonaran su propiedad. En ese momento, algunos lograron tomar fotografías del irritado Paul que les estaba gritando. Enfurecido aún más por esto, Paul tomó un balde lleno de agua y se los arrojó a uno de los periodistas. Ante esto, todos salieron corriendo de la propiedad. McCartney entonces se dio cuenta de lo que había hecho y corrió detrás de ellos en su Land Rover para disculparse. Negoció que le entregaran las fotografías de su enfado a cambio de concederles una entrevista en exclusiva, y les entregaría fotografías hechas por su propia esposa Linda. Al día siguiente, la revista dedicó su portada a McCartney, luciendo una imagen de él notablemente pulcra y con el titular Paul está todavía con nosotros. Pero regresemos al ojo del huracán, donde inició todo el rumor. El 12 de octubre de 1969, Russ Gibb, locutor de la cadena de radio MKNR de Detroit, recibió una llamada al aire de un joven que se hacía llamar Tom, quien le aseguraba que Paul McCartney estaba muerto y que los Beatles habían estado dejando pistas en sus canciones y álbumes desde hacía años. Para comprobarlo, el joven le pidió que reprodujera en vivo la canción Revolution 9, tocándola al revés. Number nine, number nine. Entonces Gibb y todos los que se encontraban escuchando descubrieron que la canción decía Turn Me On Dead Man, que significa algo así como Enciéndeme hombre muerto, frase similar a la que se escucha en la canción A Day in a Life de John Lennon, que dice I Like You Turn Me On. Una semana después de este programa, Robbie Young, locutor de la cadena WABC de Nueva York, dedicó su programa nocturno a hablar del tema, exponiendo decenas de datos, analizó canciones y cuestionó las causas de los cambios físicos que había sufrido McCartney. La estación, que llegaba a todos los Estados Unidos, Canadá y parte de la costa atlántica africana, fue un bombazo cuando millones de personas en el mundo se interesaron por los argumentos de Young y comenzaron a hacerse preguntas. Robbie Young fue inmediatamente despedido y su emisión cancelada. Fue así que inició una cruzada en pos de la verdad, que le llevó a contactar con el profesor Henry Meyer Turvey, director del Laboratorio de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Miami, experto en la identificación de voces mediante espectrógrafo. El análisis se trata de descomponer el sonido en partes más simples para obtener lo que se denomina huella dactilar de la voz.
la cual, no importa si está gritando, cantando o hablando, no cambia jamás. El profesor Truby hizo su análisis basándose en todos los álbumes publicados hasta ese momento por la banda. Sus conclusiones finales fueron: no pueden ser la misma persona. Todas mis investigaciones indican que no pueden ser la misma persona. Robbie Young solicitó al profesor Truby que participara en un programa de televisión para hacer público su informe, a lo que accedió en un principio, pero el mismo día en que tenía que haber acudido a grabar, llamó por teléfono a Young y le dijo: lo siento, no me es posible decir nada más sobre esto. Otro estudio que se realizó fue en 2009 por dos forenses italianos, Gabriela Carlesi, anatomopatóloga, experta en el reconocimiento craniométrico, y Francesco Gavazzeni, experto en la gestión y el análisis de imágenes por ordenador, bajo el amparo de su mentor, el profesor Giovanni Pierucci, fan de The Beatles, que había escuchado hablar del rumor de la muerte de Paul, pero él no creía en ello, por lo que propuso a su equipo este proyecto con la intención de desmentir esta leyenda de una vez por todas. Para el estudio se decidió analizar fotografías. Se seleccionaron dos grupos por su calidad y encuadre, uno previo a 1966 y otro posterior. La coincidencia perfecta entre dos imágenes es casi imposible, así que se considera aceptable no más de un 2.5% de diferencia. Más allá de este límite, se tiende a considerar la identidad diferente entre las dos imágenes. Las pruebas se harían en tres fases. La primera comparando fotos previas a 1966, las cuales dieron un resultado positivo. La segunda comparando las fotos posteriores a 1966, las cuales de nuevo dieron un resultado positivo. Pero la tercera, comparando ambos grupos, dieron un resultado negativo. Pero también Gavazzeni detectó dos retoques fotográficos que le eran muy evidentes. En una de las fotografías del interior del álbum Sgt. Pepper, encontró una sombra que cubría el extremo del ojo izquierdo. En otras fotografías posteriores encontró el mismo efecto, y en fotografías posteriores se veía una mezcla entre una cicatriz y una señal de estiramiento de la piel, como si hubiera habido un retoque estético. La imagen había sido achatada mediante un truco en la fase de impresión, dando lugar a un cráneo con una forma más redondeada que en su versión original. Dentro de la teoría de la muerte de Paul, este ha sido el punto más fuerte de comparación, su fuerte estiramiento de la cara a partir de esa fecha, algo que es imposible de conseguir en una cirugía. Carlesi también encontró un detalle significativo en el grupo de fotos posteriores al 66, dándose cuenta de que la comisura labial se había ensanchado. Ella declara: se trata de algo tan claro que ni siquiera el bigote lo puede ocultar. A pesar de los resultados de las comparativas, los forenses evitaron hacer públicas sus conclusiones, alegando que en base a las fotografías no se podía hacer un estudio preciso a como si se hiciera a un cráneo directamente. En 2012 sale un documental italiano llamado Las pruebas de la muerte de Paul McCartney, en el que se hace otro análisis por parte de Daniel Goulart, experto en craniometría y biometría, que confirmó el notable alargamiento del cráneo, la diferencia de la curva mandibular y la línea nasoespinal. Goulart dedicó toda su atención en la distancia interpupilar, lo cual hace su estudio todavía más valioso, pues complementa el anterior con nuevos datos. La distancia interpupilar no coincidía por más de 1 centímetro, lo cual supone una gran discrepancia. Lo mismo sucede con la distancia entre el punto subnasal y el centro de ambas pupilas. El ángulo resultante era más estrecho a partir de 1966, lo que significa que la nariz era levemente más larga. Además, realizó un análisis de voz diferente al del profesor Truby, pues en este caso estaba basado en entrevistas y no en canciones. Primero comparó un audio de 1964 y otro de principios del 66, dando resultados del 90% de coincidencia. Después, comparándolo con una grabación del 68, dio una compatibilidad del 50%. Pero para Goulart esto aún no era suficiente, así que decidió hacer una reconstrucción en 3 dimensiones de la lengua, basándose en cómo ésta se sujeta al hueso palatal mientras se produce un fonema. Las representaciones gráficas de ambas eran totalmente distintas. Goulart se hace pública su conclusión final, declarando: me inclino a un 80% de probabilidades de que él haya sido sustituido en un momento dado.
En este mismo año, Elena Marchetti hace un análisis grafológico en el que comparó las dos escrituras de antes y después del 66, concluyendo que se trata claramente de dos grafías diferentes, y que Paul cambió notablemente su firma a partir de entonces. Pero pasemos a lo que más interesa sobre este tema: las pistas supuestamente dejadas en la discografía de The Beatles a lo largo de su trayectoria, algo que a mí me parece sumamente interesante e intrigante. La portada de Sgt. Pepper and the Lonely Hearts Club Band es todo un mito y ha dado mucho de qué hablar por las pistas que ahí se encuentran, contando más de 30. Tomando en cuenta la importante fecha del otoño del 66, este disco sería el primero en publicarse después del abandono de las giras hasta junio de 1967. En primer lugar, como ya he mencionado en otro video, se trata de un funeral oficialmente reconocido, puesto que se pretendía simbolizar la muerte del antiguo grupo y la aparición de uno nuevo, la banda del Sargento Pimienta. La tumba estaría abajo, llena de flores, y el resto de personajes estarían asistiendo al entierro. Entre ellos podemos ver a los Beatles anteriores, con un Ringo muy apenado mirando hacia la tierra removida. La nueva banda está en el centro, con Paul notablemente más alto y una mano sobre su cabeza. La mano sobre la cabeza de Paul ha sido todo un icono sobre esta teoría, gesto que aparece en varios discos y tomas casuales tomadas en promociones u otros eventos, la cual se ha dicho que es una representación de la señal que da el padre al terminar una misa y bendecir a un difunto. Otros apuntan que es un gesto del Jain Hand, utilizada por la religión hindú, como símbolo de muerte y reencarnación. Al fallecer una persona, se colocaba la mano extendida sobre su frente para facilitar el paso a la otra vida. Otro símbolo en el Sgt. Pepper es en la parte central inferior, donde se ve a la diosa Shiva Parvati, una manifestación de ambos dioses como si fueran uno. Por eso tiene 4 brazos, que encarnan la muerte y la destrucción. Al parecer, extendiendo una línea desde sus 2 manos alzadas, se puede comprobar cómo estaría apuntando con una al Paul nuevo y con la otra al Paul viejo. La pista más famosa de este álbum es el bombo. En algún momento a alguien se le ocurrió colocar un espejo en el centro para descubrir que la parte de arriba sumada al reflejo formaban la siguiente frase, que a su vez se interpretó como 11-9 Hit Die. Esto fue tomado como la fecha de la supuesta muerte de Paul, pero como el rumor surgió en los Estados Unidos, pensaron que era el 9 de noviembre, por la forma en que se escribe la fecha allá. Pero si se trataba de una pista dejada por algún Beatle, lo hubiera hecho del modo inglés, convirtiéndose entonces en el 11 de septiembre. Sin embargo, en los videos de Mal Evans durante el viaje a Kenia a finales de octubre, muestran ya a un Paul con un aspecto muy extraño. El periodo en el que Paul desaparece del mapa va desde mediados de septiembre hasta entonces, resultando difícil creer que alguien muera y 15 días después ya tengan preparado al sustituto perfecto. O la fecha del bombo no es una pista, o si lo es, apunta a septiembre, y de ser así, contaríamos con otro elemento que le confirmaría. En el video de la canción Free as a Bird de John Lennon, grabado en 1995 para el proyecto Anthology, nos muestra una tumba con el nombre de Eleanor Rigby, en la que se ve la fecha 12 de septiembre. Otro de los símbolos más reconocidos son las flores amarillas que se encuentran en la parte baja de la imagen, las cuales se han asociado al bajo de Paul, que la forma en que están acomodadas pareciera decir Paul, y si se ve de una forma vertical pareciera ser también una letra P. Pero una de estas suposiciones fue confirmada por Derek Taylor, jefe de prensa de los Beatles, quien en una entrevista en 1969, cuando el rumor comenzaba a surgir, y se le preguntó el significado de las flores amarillas, él, notablemente nervioso y tras dudar unos segundos, respondió: "Es un instrumento para zurdos". Un instrumento para zurdos parecido al bajo Hofner de Paul, al que le faltaba una de sus 4 cuerdas. Otro detalle que se puede apreciar en las tomas alternativas de la sesión de fotos que se hizo para la portada, en una de ellas los Beatles están colocados en otra posición, dejando a la vista una parte del collage que no se veía. Aquí se ve a uno de los protagonistas de la película The Killing, dirigida por Stanley Kubrick y estrenada en 1956. En la secuencia elegida de donde se sacó el fotograma, el personaje está apuntando con una escopeta, que fue eliminada de sus manos, pero si con nuestra mente la volviéramos a colocar, pareciera que está apuntando directamente al Paul viejo.
Otra portada emblemática para este tema es la del álbum Abbey Road, que para algunos, este ha sido hasta tachado de inverosímil y ridículo, sobre las especulaciones que ahí se dicen, pero es necesario también mencionar las pistas que ahí supuestamente se han encontrado. Entre las especulaciones más conocidas de esta portada es que los cuatro representan a los personajes de un funeral, la matrícula del escarabajo blanco aparcado a un lado de la calzada, que entre las hojas de los árboles se ve el rostro de Paul, y el detalle indiscutible de que Paul iba descalzo y sosteniendo el cigarro en su mano derecha. En realidad, lo que hay que analizar y tomar en cuenta es cómo Paul pasó de haber dado un estirón enorme en anteriores sesiones para ahora estar de nuevo a la altura de John y George. Pero la clave está en ampliar y analizar la imagen para darnos cuenta de que las siluetas fueron recortadas y vueltas a pegar sobre el fondo. Detalle que se ha confirmado en foros de fans de The Beatles que no están dedicados al tema de la leyenda de la muerte de Paul, siendo que la dirección de las sombras no concuerda. La certeza es que la foto fue manipulada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el video Your Mother Should Know, se puede notar que Paul llevaba una rosa negra en lugar de una roja como los demás Beatles. McCartney en alguna entrevista ha respondido que se habían acabado las rojas y le dieron una negra, cosa que no concuerda, ya que en el mismo video se ve que al final una chica le entrega a Paul un ramo de rosas rojas, lo que lleva a pensar, si ya no había rojas, ¿por qué simplemente no tomó una del ramo? Además, las rosas negras son poco comunes y a estas se les llama perla negra, que en realidad son de un rojo muy oscuro, pero la rosa que Paul llevaba en su solapa es completamente negra, cosa que se obtiene solamente pintándola, y que simboliza la muerte. En el tema del backmasking encontramos varias pistas. El backmasking o el backward es una técnica en la que al reproducir una canción en reversa, se puede escuchar algo, y esto no es un mito, es una técnica utilizada por varios grupos como ya vimos en su momento, como Pink Floyd, quien hizo hasta una broma al respecto. John Lennon era fanático de esta técnica, y la empleaba de forma reconocida. La encontramos en canciones como Rain, en la que se invirtió el estribillo y se sobregrabó en la forma final, dando un resultado de sonidos inconexos con los que termina la canción. También en la canción Free as a Bird, se puede escuchar al principio que dice Made by John Lennon, un backward de la frase original que decía Turn it out nice again. Por eso debemos tomar en cuenta cuando en 1969 Bruce Gibb recibía la llamada solicitando escuchar Revolution 9 al revés para descubrir que decía Turn Me On Dead Man, no podría ser algo que se encuentra ahí por mera casualidad. Así también encontramos otras pistas como en la canción All Together Now, compuesta e interpretada por Paul. Es en el coro que al reproducirlo al revés se escucha I Buried Paul, que significa yo enterré a Paul. Algo un tanto turbio escuchado en voz del propio McCartney. Otro ejemplo es en la canción I'm So Tired, compuesta por John Lennon. Al final se puede oír Paul is a dead man, miss him, que significa Paul es hombre muerto, extrañalo. También en la canción Blue Jay Way de George Harrison se puede encontrar que dice He said get me out, Paul is waiting, Pauli is Hare Krishna, Pauli is bloody, lo cual se traduciría él dijo sáquenme, Pauli está esperando, Pauli es Hare Krishna, Pauli es sangriento. Y bueno, mi favorita, la canción Sgt. Pepper, que da título al álbum, donde se ve por primera vez el bigote de Paul. Al escucharla al revés, se puede oír que dice It was a fake mustache, o sea, era un bigote falso. Entre otros ejemplos que si mencionara, el video sería más largo, pero que pueden encontrar por internet más videos con recopilaciones de estos backmasking.
Hablemos ahora de unas canciones, iniciando con Strawberry Fields, una de las canciones más icónicas de John Lennon. Para empezar, la canción fue compuesta entre septiembre y octubre del 66, mientras Lennon se encontraba en Almería, España, y escribió la canción inspirado en el jardín de un orfanato que había cerca de su casa cuando era niño, al que le gustaba escaparse. Si vemos el video, la forma en que cada frase de la canción acompaña a las imágenes parece estar dándole un sentido muy curioso e inquietante. En primer lugar, cada vez que en la canción se puede escuchar la frase "Nothing is real", nada es real, Paul aparece en pantalla. Otro detalle importante es en cuanto al lenguaje cinematográfico. Durante el video, se observa que los 4 Beatles están interviniendo un piano. En una parte vemos que Paul sube a un árbol. Luego, desde arriba se aprecia cómo los otros 3 Beatles lo están observando en el suelo. Luego vemos otra toma desde el ángulo de los otros, contemplando a Paul en las alturas. Y es que al margen del simbolismo y de los supuestos mensajes al revés, lo que de verdad resulta representativo y digno de profundo análisis son los sentimientos e ideas plasmados en las letras de las canciones. No hace falta buscarle 3 pies al gato ni tratar de escuchar el nombre de Paul en cada segundo de un tema, sino tratar de meternos en la piel de quien las escribió e intentar ahondar en los sentimientos que sus letras parecen expresar. Otra canción que se analiza es The Fool on the Hill, que oficialmente fue compuesta por McCartney para el Maharishi Mahesh Yogi, gurú con el que habían pasado un tiempo en Gales, que se supone es una crítica en la que le llama impostor y mentiroso, y describe cómo embauca a aquellos inocentes que se acercaban a él. Pero esto no concuerda con lo que en realidad pasó, porque la decepción que tuvieron fue en la segunda visita con el Maharishi, en febrero de 1968, 5 meses después de que esta canción se escribiera. Es decir, ¿Paul ya sabía del fraude y no dijo nada? ¿Aceptó ir a una segunda visita a pesar de ya saberlo? ¿Por qué George, John y Ringo no entendieron la canción que hablaba de ese fraude? ¿Acaso no es él a quien va dedicada? Cabe preguntarse entonces, ¿quién es, como dice la canción, el hombre de las 1000 voces, que habla perfectamente claro y al que nadie percibe? Ahora hablemos de una de las canciones más extrañas e incomprensibles y misteriosas. Hablemos de I Am the Walrus, de John Lennon. Bueno, no hablaremos de la canción, sino más bien, ¿quién era la morsa? En el falso documental del Último Testamento de George Harrison, se hace alusión de que Paul murió en un accidente vehicular y que las muelas le salieron por las mejillas haciéndole parecer una morsa. Supuestamente en ese documental, la canción está refiriéndose a este momento, pero dicho documental ya se ha tachado de falso y de que no hay coherencia en algunos datos y fechas que menciona. La canción I Am the Walrus ha hecho ruido alrededor de este tema, sobre todo porque la figura de la morsa tiene un significado con la muerte. Pero dejemos de lado las especificaciones y regresemos al libro en el análisis de Lady Ruth. Ahí hay varias versiones sobre el significado de la canción al momento en que Lennon la escribió. Algunas indican que no es más que un juego de palabras y burla por su parte para los que buscaban encontrar un significado en sus letras. Otra, que está inspirado en un cuento infantil, el de Humpty Dumpty. Y otra, que es una crítica social basada en el cuento de la morsa y el carpintero. Tenemos por lo tanto un personaje que muere rompiéndose en pedazos y nadie lo puede arreglar, y a otro que no tiene sentido colocar ahí, ni aún aludiendo a una supuesta denuncia social, y que se entiende a una referencia a Paul muerto. Y tenemos el dato, dicho oficialmente por John, de que el ritmo de la canción está basado en la sirena de un coche de policía, que casualmente sonó mientras estaba componiendo la canción. En una parte de la canción pareciera que John hiciera mención a la cara estirada de Paul, cosa que encontraron Carlesi y Gavazzeni 40 años después de que se publicara la canción. Esto en el verso donde dice: hombre, has sido un chico malo, has dejado que tu cara crezca más larga. Tocado sutilmente esta canción, quiero hablar de la siguiente, Glass Onion, la cual se basa exclusivamente en hacer referencias a canciones anteriores de los Beatles, 2 de las cuales ya he comentado, The Strawberry Fields y otra canción es The Fool on the Hill. Pero lo que más ha llamado la atención sobre esta canción es el siguiente verso. Ya te hablé sobre la morsa y yo. Hombre, sabes que somos tan cercanos como podemos. Bien, aquí hay otra pista para todos vosotros. La morsa era Paul. ¿Qué quería decir Lennon con esto? ¿A qué se está refiriendo? En declaraciones tanto de Paul como de John respecto a esta parte, parecen variar demasiado. Otra vez, John Lennon declaró: sí, esta línea fue un chiste, ¿sabes?
Esa línea fue escrita en parte porque me sentía culpable porque estaba con Yoko, y sabía que finalmente estaba seco. En una forma perversa, fue una manera de decirle a Paul, toma esta migaja, toma esta ilusión, toma esta línea, porque te voy a dejar. Parecía que resultaba un mensaje encubierto para Paul, pero él mismo parece desconocerlo, a juzgar por su versión años más tarde. Paul McCartney declaró, John escribió la canción Glass Onion, y cuando la escribimos, estábamos pensando específicamente, y él la escribió principalmente, pero yo le ayudé en ello. Estábamos escribiendo, estábamos específicamente en esta idea de toda aquella gente que estaba escribiendo. ¿Quién es la morsa? ¿Es John? ¿Eres tú la morsa? ¿O es Paul la morsa? ¿O quién es la morsa? Así que John, quiero decir, nosotros solo él, pasó a tener una línea, una especie de vamos a por todos ellos. Y dijo, sí, la morsa era Paul. Y tuvimos una gran risita, ¿sabes? Dijimos, hagamos esto, pongamos esta línea, porque todo el mundo que la lea en profundidad se va a volver loco. Mucho más coherente parece la explicación de John, dado que aquí Paul parece estar insinuando que el motivo de la frase no era otro que reírse de un rumor que no aparecería hasta 1 año y medio después. Quiero hablar específicamente de esta canción porque al leer lo que encontré, todo esto me voló la cabeza. Hey Jude, como muchos saben, es la canción que le dedica Paul al hijo de John, Julian, durante el momento de la separación de sus padres, en 1968, que resumiéndola en pocas palabras, la canción transmite el mensaje de que todo estará bien. Pero Julian no se enteró de que esta canción era para él hasta 25 años después. ¿Cómo es posible? Si alguien compone una canción para animar a una persona y hacerle sentir mejor, lo lógico es cantársela. Lo lógico es decirle que está dedicada a él, para sacarle una sonrisa con su letra. Pero Paul no lo hizo. Él jamás cantó la canción para Julian, y ni él, ni mucho menos John, tuvieron a bien decirle lo que significaba, y eso a pesar de la estrecha relación que se supone que mantenía el niño con su tío Paul. Ha habido muchas versiones sobre el significado de esta composición, empezando por Lennon, que decía estar convencido de que trataba sobre él mismo, como contó para una entrevista para Rolling Stones en 1980. Pero esto finalmente acabó por ponerme los pelos de punta. Hablemos de otra canción. Sí, dejemos Hey Jude un momento de lado. Federico Soria, experto en música y representante de la Asociación Filarmónica de Almería, publicó un artículo en el periódico local La Voz, a finales de los 90. En él explicaba cómo tras escuchar un concierto de cuerda, identificó una de las canciones interpretadas como el famoso fandanguillo, una pieza clásica del lugar. Al acercarse a los artistas para expresarles su sorpresa ante dicha elección, ellos le aclararon que en realidad se trataba de Hey Jude. El señor Soria no era fan de The Beatles, por lo que en lugar de relacionar la melodía y los acordes con la canción del famoso cuarteto, le vino a la mente enseguida el fandanguillo. Posteriormente, creó una nota en su blog en la que aportaba una interesante comparativa de acordes que demostraba la gran similitud entre ambas melodías. Tomando las partituras de las dos obras, demostró que varios de los compases entre fandanguillo y Hey Jude son casi idénticos. John Lennon había estado en Almería en 1966, grabando la película How I Want the World. Durante su estancia en el hotel que se encontraba por el barrio de La Cañada, había un reloj que al dar la hora hacía sonar un fragmento del fandanguillo por los años 60. Pero no solo John había estado relacionado con Almería. Ringo Starr se hizo amigo de Rick Colley, un maestro prestigioso de guitarra que había adaptado la melodía del fandanguillo para que sonara en el reloj del ayuntamiento. Sin embargo, para su desesperación, este señor expresó su poca convicción de que el tema tuviera interés por los siguientes 2 puntos. El hecho de que Lennon y McCartney ya no trabajaban juntos en aquel tiempo a la hora de componer sus obras, y que Paul nunca hubiera estado en Almería. Por lo tanto, se considera poco probable, a pesar de las evidencias, que John Lennon se hubiera inspirado por el fandanguillo para la composición de Hey Jude, porque obviamente esta canción está atribuida a McCartney. Pero un momento, hay otro dato interesante, y es el tremendo parecido de Hey Jude y el fandanguillo con otra canción. Se trata de India, y fue compuesta por John Lennon, la cual fue escrita a principios del 68, unos meses antes de la grabación de Hey Jude.
Les dejaré un link para que puedan ir a ver la comparación de estas tres piezas, que por derechos de autor no puedo poner aquí, pero escuchen las tres canciones y notarán un claro parecido entre ellas. En definitiva, ¿qué es lo que no encaja aquí? Si eliminamos a Paul McCartney de la ecuación y sumamos todo esto a lo ya expuesto, ¿qué probabilidades hay, por lo tanto, de que Lennon compusiera, en realidad, Hey Jude? No voy a decir nada al respecto porque nadie me cree cuando lo hago. Ringo Starr, 1969, con respecto a los rumores de la muerte de Paul. He dejado por último a este personaje, que es de los pocos protagonistas de esta historia que siguen con vida. La verdad es que abordar el tema de Ringo fue fácil. La impresión que uno tiene de él es la de un hombre alegre, sencillo, directo y muy apegado desde hace unos pocos años a Paul. Nada que haga sospechar que tiene algo oculto. Si esta teoría fuera cierta, ¿cómo ha podido mantenerse siempre tan neutral? Sin embargo, a juzgar por las evidencias, no lo ha sido tanto. En una secuencia del proyecto Anthology, Ringo, con la mirada escondida tras sus gafas oscuras, está recordando cómo, en la entrega de la medalla del Imperio Británico, la reina les preguntó cuánto tiempo llevaban juntos. Paul y él respondieron al unísono: llevamos juntos 40 años. Lo llamativo de esta escena es la expresión de Ringo tristísima. Es normal que se sienta conmovido al rememorar aquellos tiempos pasados. Pero, ¿por qué tanta pena? En la canción Photograph del álbum Ringo de 1973, que ha sido una especie de talismán para Starr, ya que esta canción la ha interpretado una y otra vez, así como después del fallecimiento de George Harrison, donde la interpretó en varios shows, dejando impresionado al público que decía: vaya, sí que adquiere ahora significado su letra. Y es que, efectivamente, parece un tema dedicado a un amigo que se ha marchado y al que se le recuerda con tristeza, compuesta aún antes a la muerte de John Lennon. En 2014 la volvería a interpretar en la gala de los premios Grammy, donde solo él estuvo en calidad de Beatle, recogiendo el premio acompañado de Yoko y Olivia en representación de John y George. Muchos se sorprendieron con la ausencia de Paul, cuyos portavoces lo justificaron con un ensayo, así como también en su ausencia al formar parte de Beatles del Salón de la Fama. Luego de la muerte de John Lennon, en Ringo se produce un cambio en su actitud. Por una parte, colabora con Paul en diversos proyectos, pero también aparece en algunas entrevistas con George, acompañándole en la guerra que éste había iniciado contra McCartney a causa del uso de las canciones de los Beatles. En aquel momento, esta aparente duplicidad provocó críticas por parte de los fans. Era algo así como: ¿de qué lado estás? Por una parte, colaboraba con Paul, pero por otra, apoyaba a George y se burlaba del primero sin tapujos. Pero Ringo aún tenía algo más que decir. En mayo de 2011, durante una entrevista, vertió unas declaraciones inexplicables desde cualquier punto de vista. I am the last remaining Beatle. Tú sabes que la única persona alrededor de esta mesa que puede ir soy yo. Yo estuve en la mayor banda de rock and roll en la historia de la música. Yo soy el último Beatle que queda. Según indica el entrevistador, Ringo, después de soltar semejante frase, se quedó pensativo, cabizbajo, midiendo lo que acababa de decir. Se intentó echar para atrás, pero volviendo a insistir al final en la misma idea. Hay un elemento de verdad en ello. Creo que la gente desde fuera percibe que Paul piensa que él es el único que queda. En realidad, soy yo. Yo soy el último Beatle que queda. Termino con esta misma cita del libro de Lady Ruth, así tal cual. Recientemente una seguidora compartió conmigo una curiosa anécdota. Acudió a un concierto de Paul McCartney con una entrada VIP que le permitía acceder al backstage minutos antes de la actuación y conversar con el artista. La acompañaba un familiar que recientemente había conocido el rumor de la sustitución. En un momento dado, él le preguntó: ¿es verdad que eres un doble? Él se descompuso durante un instante, seguramente sorprendido y molesto por la pregunta, pero enseguida su expresión se tornó divertida y respondió con una sonrisa: no, pero si fuera así, qué doble tan bueno, ¿verdad? Zaragoza, a 28 de febrero de 2014. Y pues bueno, banda, este no es un tema que surgiera en la época del internet o que iniciara como un creepypasta alrededor de la banda. Es ya una leyenda que tiene más de 50 años en boca de los fans, que hay quienes han dedicado documentales, libros
y artículos a las pistas, y que precisamente el que alguna vez fue un rumor, diría que es ahora una leyenda. Vuelvo a recalcar que toda la información que he expuesto aquí la he recopilado de este libro, y esta investigación es totalmente de Lady Ruth. Me encantaría ahondarlo más a fondo, pero me quedaría un programa todavía mucho más largo, por lo que si les gustaría saber más de este tema, les recomiendo completamente conseguir el libro, que así crean o no en esta teoría, vale totalmente la pena incluso verlo por la historia de The Beatles. Y pues bueno banda, hemos llegado al final de este programa, espero que les haya gustado. Si es así, no se olviden de dejarnos un like, suscribirse al canal para ver más de nuestro contenido y compartirlo con sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Eso es todo banda, cuídense y nos vemos la próxima. Hasta entonces, chao.